Bueno, pues Dios les bendiga nuevamente, ¿verdad? En esta tarde hemos decidido hacer otro video. Hace algún tiempo que quería hacerlo, pero bueno, hasta ahora se me dio la oportunidad. Le hemos estado pidiendo, orando a Dios que nos ayude, ¿no? Para poder hacer estas cosas, porque sin su ayuda es imposible hacer cualquier cosa. En esta ocasión vamos a hablar de los diezmos. Amén. Sabemos de que este tema, como muchos otros, es controversial, ¿no? Y hay mucha gente que no quiere hablar de esto. Hay gente que se le hace difícil decir estas cosas, porque esto trae hasta cierto punto problemas, ¿verdad? Pero bueno, hay que decir lo que la Biblia dice, ¿no? Y en esta tarde, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca del tema, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene diferentes opiniones acerca del diezmo, pero la verdad que la Biblia exactamente nos dice todo acerca del diezmo. Dios lo ordenó, sabemos que Dios lo ordenó, para qué lo ordenó y a quién. Amén. Pero para entender estas cosas nos vamos a ir a la raíz del asunto, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a comenzar en Levíticos. Vamos a leer el libro de Levíticos en el capítulo 27. Amén. De ahí vamos a empezar. Vamos a leer el 27, el 30, el 31 y el 33. Vamos a leer 3 pasajes bíblicos. Amén. Aquí tengo unos hermanos conmigo, ¿verdad? Abran tu Biblia ahí para que todos estemos leyendo. Amén. Bueno, vamos a darle lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. La palabra dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno, dice, quiere rescatar algo, dice, del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo, dice, de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás, dice, si es bueno o malo, ni lo cambiarás. Y si lo cambiares, dice, tanto dice, el como el que se dio, en cambio será cosa sagrada. No podrás, dice, ser rescatado. Amén. En esta escritura es donde aparece el diezmo por primera vez. Amén. En Levítico. Vemos hoy en día que en las iglesias casi los que cobran el diezmo no enseñan ni tan siquiera leen estos versículos de la Biblia, ¿verdad? Ellos te leen Malaquías 3, 8 y 10, que eso voy a estar hablando más adelante, porque Malaquías, ¿qué es? Malaquías es el último libro del Viejo Testamento. Amén. Cuando se escribió este libro se escribió en el desierto, ¿verdad? Como los demás 5 libros del Viejo Testamento. ¿Cuánto pasaron? Si no estoy mal, yo creo que pasaron
1700 años para que se escribiera el libro de Malaquías, ¿verdad? Y bueno, la gente que me está viendo y los que están aquí pues sabemos de lo que estoy hablando, ¿verdad? Primeramente dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. ¿Y el diezmo dice de qué? De la tierra. Así de la simiente, de la semilla. Vemos que hasta en los tiempos de Jesús, que más adelante vamos a estar viendo también, dice que cuando él, la gente diezmaba, dice, la ruda, la menta, ustedes saben. Estamos viendo que de lo mismo que está hablando aquí, de la semilla, de la simiente de la tierra, trigo, ¿verdad? Y dice, y del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Aquí estamos viendo que el diezmo que era comida. Aquí en este versículo 30 estamos viendo que dice que era el diezmo, dice, de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Aquí está hablando de las semillas, de hortalizas, trigo, fruta, whatever. Bueno, el versículo 31 dice, si alguno quiere, dice, si alguno quisiera, dice, rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte. Por decir, si vos querías quedarte con la cosecha, dice que tenías que añadirle que la quinta parte, ¿verdad? Tenías que pagarlo, aparte, pagar la quinta parte, añadirle la quinta parte, si lo querías redimir. Dice, aparte de su precio, por ello. Todo el diezmo de las vacas, oí lo que está diciendo aquí el 32, todo el diezmo de las vacas, dice, de Jehová, de las vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo, será consagrado a Jehová. Dice que el diezmo de las vacas y de las ovejas y todo lo que pasaba debajo de la vara es consagrado a Jehová. Mira, aquí hay una parte importante. Cuando habla de la vara, dice que en el versículo de abajo lo explica, lo que pasaba debajo de la vara. ¿Sabes cómo hacía esto? Vos no ibas y decías, este es del Señor, ¿verdad? O aquel que está allá. ¿Sabes por qué Dios puso esta regla? Porque Dios nos conoce. El hombre nunca cambia, ¿verdad? Le hubiera dado el más ruin, como en el libro de Malaquías. Bueno, dice, y todo el diezmo de las vacas y de las ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Bueno, te lo voy a explicar así fácilmente. Dice que el pastor ponía la vara en la entrada del redil y cuando echaba los animales los contaba 1, 2, 3 hasta llegar al 10. Cuando llegaba al 10, ese era, no importaba si era bueno o malo. Y en el versículo de abajo dice que no lo podías cambiar. Estoy explicando esto porque ahora ¿qué es lo que cobra la gente? Dinero. Dinero. Aquí la Biblia dice que Dios, dice que lo que lo que está escrito ahí, dice que Dios lo que pidió fue comida, animales, ese era el diezmo. Y había un orden, hasta para dar los animales, cómo tenías que darlo. Dice que no tenías que dar cualquier animal, era el que pasaba bajo esa vara, al llegar al 10, ese era. Y dice que si lo querías cambiar y apuntaba si querías cambiar ese y apuntabas otro, los dos quedaban consagrados a Jehová y no los podías redimir.
empezando de aquí, vos ya te das cuenta de que no es tan fácil solo cobrar el diezmo. Otra cosa, no solo este diezmo. Vamos a hablar de otros diezmos. Por ejemplo, los eruditos dicen que este es bueno, no es que dicen, hay 3 diferentes diezmos, ¿verdad? Que los vamos a estar viendo más adelante, pero este diezmo es especialmente, dice, para Jehová. ¿Y a quién le dio estos diezmos Dios? A los levitas, que lo vamos a estar viendo en otro versículo. Dice, no mirarás si es bueno o malo, dice, ni lo cambiarás. Oye, dice que no lo mirás si el animal era bueno o era malo. Cuando ese animal pasaba por debajo de esa vara, cuando llegaba al 10, ese era. Dice que no lo podías cambiar. Si era bueno o si era malo, no lo podías cambiar. Así tenías que dejarlo. No lo cambiarás, dice. Y si lo cambiares, dice, tanto él como el que se dio, en cambio, serán cosas sagradas. No podrás rescatarlo. Ese no lo podía redimir, allí se quedaba. Amén. Y después dice, estos son los mandamientos, dice, que ordenó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel. ¿En el monte de dónde? De Sinaí. ¿Verdad? Ustedes ya saben toda la historia de los israelitas. Dice que esto fue lo que ordenó Jehová en el monte de Sinaí para que hicieran los judíos. Vamos a ir a Números. Números 18. Para que lo vayamos hallando a esto. Números 18. Este diezmo le llaman el diezmo levítico, ¿verdad? En Números 18, 20 dice, y vamos a leer desde el 19, dice, todas las ofrendas, dice, elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado, dice, para ti y para tus hijos y para tus hijas, contigo, por estatuto, dice, perpetuo. Pacto, dice, de sal perpetuo, es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia, contigo, dice. El 20 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dice la Biblia que los levitas Dios no les dio heredad. Ya te das cuenta vos por qué Dios les dio los diezmos a los levitas. Dice la Biblia que los levitas no tenían herencia. Dice que cuando los israelitas conquistaron los cananeos, dice la Biblia que Josué, dice que, ahorita vamos a leer ese versículo, donde dice que Josué no les dio heredad a ellos. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito ya que no se les iba a dar heredad. Amén. Y dice, y aquí dice, yo he dado, dice, a los hijos de Leví, todos los que, los diezmos. ¿Ya viste para qué son los diezmos? Para los levitas. Dice, en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y ahí puedes leer todo el capítulo para que vos te des cuenta de lo demás que dice, ¿va? Solo vamos a tomar los versículos más para ir rápido. Pero ya te diste cuenta, dice la Biblia que Dios le dio los diezmos a los levitas. ¿Por qué? Porque dice que ellos no tenían heredad. Y dice la Biblia que ellos eran los que servían en el templo, en el tabernáculo. Amén. Y dice, y no se acercarán los hijos de Israel, dice, al tabernáculo,
de reunión para que no lleven pecado, dice, por el cual mueran. Más, dice, los levitas harán el servicio, dice, del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán, dice, su iniquidad. Estatuto perpetuo, dice, para vuestros descendientes, dice, y no poseerán, dice, heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas, dice, he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán, dice, a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Nuevamente Dios está volviendo a decir lo mismo otra vez. ¿No? Si vos querés aplicar los diezmos, tenés que aplicarlos literalmente como están aquí. ¿Verdad? Debería de ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que está escrito en la Biblia. La Biblia dice que no le añadas ni le quites a la escritura. Aquí no es de lo que a vos te gusta, ¿verdad? Otra cosa, como dijimos antes, no era dinero. Sabemos que ya existía el dinero, desde Génesis 29 ya existía el dinero, ¿verdad? Dios lo que exigía era alimento, nuevamente. Amén. Me gustaría leer voy a leer el pasaje de Josué. Este pasaje, Josué 13, 7. Dice, los hijos de Israel, dice, Josué 13. Dice, después de que Josué conquistó los cananeos, en Josué 13:7 dice, reparte, dice, pues ahora, dice, esta tierra, dice, en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, dice, porque los rubenitas y los gaditas y la otra mitad, dice, de Manasés recibieron ya su heredad, dice, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se los dio Moisés, dice, siervo de Jehová, desde Aeror, que está en la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y a toda la llanura de Medeba, hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de Amorreo, dice, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón. El 14 dice, pero la tribu, dice, de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dios, pues Moisés, de la tribu de los hijos de Rubén, conforme a su familia. Amén. Aquí nos damos cuenta que cuando Josué reparte, nuevamente, repito, a los levitas no les dio heredad. Dice como Dios le ordenó a Moisés. Aquí nos damos cuenta de que este diezmo levítico, el diezmo que habla Levítico 27:30, era especialmente para los levitas. Este diezmo no tiene nada que ver con ningún pastor de este tiempo hoy en día. Amén. Yo no quiero hacer argumentos, ¿verdad? Simplemente estoy exponiendo la Biblia, porque para decir que alguien diga que es levita, pues, sería muy difícil que lo pueda comprobar, ¿verdad? O
sería como muy difícil eso. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ver el segundo diezmo. Porque no solo era uno, ¿verdad? Y es el de Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, 22. En Deuteronomio 14, 22 dice: indefectiblemente diezmarás. En esta Biblia dice fielmente diezmarás, o sea, indefectiblemente es que tenías que hacerlo, no era si querías, ¿verdad? En el título arriba de esta Biblia dice la ley del diezmo. En Deuteronomio 14, 22 dice indefectiblemente diezmarás. No es de gracia, como dijo Pablo en Corintios. Todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Dice que diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Aquí la Biblia está hablando otra vez de granos. Y dice la Biblia, cada año. ¿Cuántas veces cobran el diezmo los que cobran el diezmo hoy en día? Lo cobran una vez a la semana. Todos los domingos te están citando Malaquías 3, 8. Todos los domingos. Deuteronomio está diciendo, dice el producto del grano que rinde tu campo cada año. Dice que diezmes lo que la tierra te produce cada año. ¿Será que alguien puede cambiar esto? Yo sé que nadie lo puede cambiar. O sea, hay gente que dice, no, pues, si no tenés tierra, no trabajas en la tierra, tenés que dar dinero, eso es imposible, ¿cómo vas a hacer eso? La palabra de Dios dice que ¿qué es? Es eterna. Amén. Y dice, oye, este diezmo, este segundo diezmo, ¿para qué? Ahora hay que ponerle atención para qué era este diezmo. Este es el segundo diezmo. El diezmo que estuvimos hablando antes, como dije, era para los levitas, para los que servían en el tabernáculo, la tribu de Leví. Este otro diezmo dice, y comerás delante de Jehová, dice, tu Dios, en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano y de tu vino. ¿De qué dice que es el diezmo? Otra vez vuelve a decir, de tu grano y de tu vino, y de tu aceite, y de tus primicias, de tus manadas y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Amén. Después dice, este diezmo era para, le llamaban diezmo festivo. Así lo llaman los eruditos, la mayoría de los eruditos de diezmo festivo. Este diezmo se lo comía la gente. Amén. En este tiempo, antes de que viniera la monarquía, digamos de David, no había templo, ¿verdad? El tabernáculo se movía de ciertos lugares. Estuvo por ejemplo, creo que estuvo en Silo. Por aquí andaba la cita. Estuvo en Silo, en Siquén, en Silo. Estuvo en varios lugares. En ese tiempo, antes de que existiera el templo, ¿verdad? Antes de que Salomón construyera el templo. Y dice la Biblia que Dios escogía
el lugar donde iba a hacer esta fiesta. Amén. Dice la Biblia que la gente, este diezmo para eso, para comerlo, dice, en familia. Imagínate vos si cobras un diezmo y dices que pues hay que comerlo, ¿no? Es que no, de todas maneras, por el lado que le busques, no concuerda con la Biblia. Esta es la raíz del diezmo. Malaquías. Ahora vamos a explicar por qué Malaquías dijo eso. Eso no es malinterpretar la Biblia. Eso es chantajear a la gente con este texto del profeta Malaquías. Malaquías, Dios lo que está haciendo es condenando a los judíos. ¿Por lo qué? Por lo que dice aquí. Porque no lo cumplieron. Amén. Este diezmo de Deuteronomio, que es el segundo diezmo, era para comerlo. Dice, vamos a leer, dice el 25, entonces dice el 24, y si el camino fuere largo, dice, que no puedas llevarlo, dice, por estar tan lejos de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, dice, para poner él su nombre, cuando Jehová tu Dios, dice, te bendijere, entonces lo venderás y lo guardarás, el dinero, y en tu mano, y vendrás, dice, al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Aquí es lo que estaba mencionando en estos lugares donde estuvo el tabernáculo, ¿verdad? Antes. Y que después de eso, pues era Jerusalén que venían, ¿verdad? Y después dice, y darás, dice, el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino y por sidra, y por cualquier cosa que tú desees, y comerás allí delante de Jehová, tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Dice que si vivías lejos, dice que vendías el diezmo y guardabas tu dinero hasta que llegaba ese día de esa fiesta. Comprabas vino, hasta vino compraban. Lo que quisieras, dice, y lo disfrutabas con tu familia. Fíjate, ya te estás dando cuenta vos que no tiene nada que ver con el diezmo que cobran esta gente hoy en día. Te lo cobran y hacen lo que les da la gana con el diezmo. ¿Verdad? Este diezmo había que comerlo. Después dice, y te alegrarás tú y tu familia. El 28 dice, y al fin, dice, de cada 3 años, aquí viene otro diezmo. Dice, al fin de cada 3 años, dice, sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tu ciudad. Ya ves, ya este diezmo no se llevaba a los atrios centrales, este diezmo lo guardaban, dice, en las ciudades. Ahí dice, y al fin, dice, de cada 3 años. Fin de cada 3 años, dice, sacarás todo el diezmo de tus productos, todo el producto, dice, de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Lo guardarás en tus ciudades, dice, oye, ¿para qué era? Y vendrá el levita. Este diezmo era para los pobres, pero vamos a leerlo ahora. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda. Levita, huérfano, extranjero y la viuda. Mira para qué era este diezmo. Ninguna de estas cosas. Bueno, los que cobran el diezmo no, pero ni leen estos versículos, que estos son los versículos que debían de leer si es que cobran el diezmo. ¿Verdad? Otra vez. Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda, que habite en tus poblaciones, y lo comerán, dice,
y serán saciados, dice, para que Jehová tu Dios te bendiga, dice, en toda la obra que tus manos hicieren. Amén. Aquí ya vimos que hay 3 diezmos. El diezmo para los levitas, que este también incluye a los levitas. El diezmo para las festividades. Y este es el diezmo para los pobres, para los huérfanos, para el extranjero. Amén. Yo no sé, del punto de vista que lo mires vos, no concuerda con lo que la gente te dice hoy en día. Amén. Yo no sé quién les ha dado el derecho o de dónde lo han tomado para cobrar el diezmo. En el catecismo de la Iglesia Católica, yo creo que es el 2248, 2249, el catecismo de la Iglesia Católica lo menciona una sola vez en todo el catecismo, que así es de grueso. El diezmo. Y ellos siguen las doctrinas paulinas acerca de las dádivas. Esta fiebre del diezmo no hace mucho tiempo que se ha aparecido. Es en los últimos años, en estos últimos años. Pues si nos vamos a la historia, ahí nos damos cuenta de esta situación. La mayoría de las iglesias, ustedes pueden dar cuenta, ¿verdad? En la televisión, en todos lados, cómo la gente está exponiendo a esta gente, porque se han hecho ricos con los diezmos. Una gente que tiene, por ejemplo, que ya tiene 50, 100 miembros, por ejemplo, que tenga 100 miembros y le diezmen 50, ¿cómo no te vas a volver rico? ¿Para vos solo? ¿Verdad? Hoy vemos las iglesias aquí en Estados Unidos y en todo el mundo que parecen coliseos. Y la gente, los pobres hermanos, pobres, ¿verdad? Con necesidades. Y esta gente desperdiciando el dinero. ¿Cuánta gente de hoy? Ustedes ponen las noticias en la televisión, tienen jet privado. ¿Con qué comprado es? Robándole a la gente. Hay iglesias aquí en Estados Unidos que tienen 30,000 miembros. ¿Cuánto diezmo crees que sacan? Son millones los que sacan. Hay ministerios aquí que producen 100, 200 millones de dólares al año. Qué barbaridad, ¿no? Es una grosería esto. No estoy haciendo esto por molestar a nadie, pero esa es la verdad ya. Esto es increíble esto. Todo el mundo ahorita tiene acceso a una Biblia. Por favor, abran la Biblia, comiencen a cuestionar estas cosas, aunque te puede crear problemas. Cuando yo abrí Deuteronomio 14 tuve problemas, ¿verdad? Pero la verdad que hoy más que nunca necesitamos una reforma. Y no es que los estemos inventando cosas. Dios me dijo, o nuevas revelaciones, vámonos a la Escritura. De eso vamos a estar hablando más adelante. En el Viejo Testamento hubieron varias reformas. ¿Y qué hicieron? Dice que Josías halló ¿qué? La ley, halló el libro de la ley. Y cuando lo leyeron dice que lloró la gente, cuando se dieron cuenta cómo andaban completamente afuera de los preceptos de Dios. Hoy en día todo el mundo tiene una Biblia, todo el mundo tiene acceso a leer la Escritura. Esta es pura apostasía. Hablamos de 3 diferentes clases de diezmo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, si la gente dice, por decir así, si los pastores dicen que es por el servicio, haciendo una comparación con los sacerdotes, con los hijos de Aarón, esto es, dice la Biblia que esto quedó invalidado, el sacerdocio
del Viejo Testamento quedó invalidado. Y lo podemos probar en Hebreos, Mateo 26, 26. Jesús dijo, esta es, ¿qué dijo? Agarró la copa. Esta es mi sangre, dijo, del nuevo pacto. Este es el pan cuando lo partió, este es mi cuerpo. Allí, ese día, comenzó la nueva alianza. Y dice la Biblia que el Viejo Testamento dice que quedó abolido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que era débil. Hoy en día no existe el sacerdocio, el levítico. Voy a leer Hebreos 7:5. Dice la Biblia que solo tenemos un solo y único sacerdote, que es nuestro Señor. Amén. Y dice la Biblia que es eterno. Amén. Vamos a ir rapidito a Hebreos. Voy a leer esta cita. Hebreos 7. Amén. Hebreos 5 dice, ciertamente dice, los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tienen mandamientos, dice, de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos. Amén. En el 11 dice, sí pues dice, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el porque bajo dice el servir, porque bajo el recibió, dice, el pueblo, la ley. ¿Qué necesidad, dice, habría aún de que se levantase, dice, otro sacerdote, dice, según la orden de Melquisedec, y que no fuese, dice, llamado según el orden de Aarón? Mira, esto tiene mucha profundidad, porque más abajo está hablando de que Moisés no habló nada acerca del sacerdocio. Imagínate, Jesús viene de la tribu el sacerdocio era para los hijos de Leví, no para los de Judá. Y dice la Biblia que Moisés no habló nada de eso. Eso ya lo vamos a ver yo creo que Salmo 89, ¿no? Donde Dios le hace promesa a David. Amén. Del Mesías. Dice el 12, porque cambiado el sacerdocio, dice, necesario, dice, es que haya también cambio de ley. Dice que cuando se cambia el sacerdocio se tiene que cambiar de ley también. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Está hablando de Jesús. Dice que nadie sirvió en el altar. Amén. Porque manifiesto, dice, es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, dice. Y esto es aún más, dice, manifiesto, dice. Sí, a semejanza, dice, de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, dice. No, dice, constituido, dice, conforme a la ley del mandamiento, dice, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida incorruptible, dice. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Nosotros tenemos, dice la Biblia, que tenemos un solo sumo sacerdote. Amén. Y dice la Biblia que es eterno, para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es este hombre que aparece en Génesis 14, ¿no? Queda, dice, pues, dice, oye,
queda pues abrogado, dice, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios. Por la cual, dice, nos acercamos a Dios, dice, y esto no fue hecho sin juramento, dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, dice, pero este con el juramento del que le dijo, juró, dice el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres, dice, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Estamos hablando de que si vos lees todo el versículo y abajo dice que Jesús salva, ¿qué dice? Eternamente. Los sacerdotes levíticos no salvaban a nadie. Amén. Si nos ponemos de este punto de vista, no concuerda tampoco, ¿verdad? El sacerdocio levítico con el ministerio de los pastores de la nueva alianza es diferente. Pablo nos dice cómo tiene que ser la dádiva en el Nuevo Testamento, que eso lo vamos a ver más después, que tampoco les gusta eso, porque Pablo dice que ofrendemos, dice, de gracia. Esta gente no te pide de gracia. Te dicen que si no das el tiempo que sos, dice que estás maldito. ¿Verdad? Podríamos decir mucho acerca del nuevo pacto, ¿verdad? Que hay gente que no sabe que si hay un nuevo pacto o si no hay. Hay que saber distinguir el Viejo y el Nuevo Testamento. Nosotros los gentiles estábamos, dice la Biblia en Colosenses, dice que estábamos alejados de Dios, apartados de los pactos, del pacto que tenía con los judíos. Otra cosa, esto es peligroso hacer esto. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia de la ley? Dice la Biblia que si vos querés estar en la ley, tenés que cumplir la ley. Y la tenés que cumplir, como dice la Biblia, completa. Eso es lo que dice Santiago. Eso es lo que dice la ley también. El que haga esto, dice, vivirá por ella. Bueno. Dice dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. Ves que a la gente le gustan estas partes de la ley donde se trata de economía, ¿no? Pero oí lo que dice Pablo en Romanos. Por que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado se condenó al pecado en la carne. Después dice Romanos 10:3, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Y estoy diciendo esto porque hay gente que piensa que tenemos que tomar esto, digamos, ellos toman estas partes para su propio bien, para su propio beneficio. Y con esta, digamos, con Malaquías 3:10 chantajean a la gente. Ese es el versículo favorito de muchos pastores. ¿Qué dice Pablo? Dice la Escritura que Jesucristo, dice, es el fin de la ley. Estamos en una nueva alianza. Amén. Yo le he preguntado a muchos hermanos acerca de esto, platicando, ¿verdad? Le digo, ¿tú qué piensas del Nuevo Testamento? No saben si hay una nueva alianza o no.
Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de la ley están bajo, ¿qué dice? Maldición. Pues escrito está, dice, maldito todo aquel, dice, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Te gustan los diezmos? Pues dice Pablo que hagas toda la ley. Aparte dice la Biblia que está bajo maldición. ¿Qué mejor evangelio que el que nos dejó el Señor, no? Porque escrito, dice, está en el libro de la ley. Dice, voy a leerlo otra vez. Porque todos los que dependen de la ley están bajo, dice, maldición. Están bajo maldición, dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Aquí nos damos cuenta que a ellos no les gusta el diezmo. Hay más de 600 leyes en el Pentateuco. Por eso nadie las pudo cumplir. ¿Quién las cumplió? Dijo Cristo. Nadie las pudo cumplir. Solo Él lo pudo hacer. Cristo nos redimió, dice Pablo. En Gálatas 3:13. Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Dice que Cristo fue colgado y se hizo maldición por nosotros. Y miren esta gente lo que hace. Menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Porque cuando te piden esto también te ofrecen. No creas que no te ofrecen. Amén. Te ofrecen el cuánto, el 10 por el 100 por 1. Y no sé qué otra cosa más. Dice, de Cristo os desligáis, dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto no es un juego, esto es terrible. Digamos que han pasado siglos y siglos, 21 siglos ya, pero si miramos la historia de la iglesia no miramos tal cosa como hoy en día. El hambre que tiene la gente por dinero. Amén. Dice, Pablo dice, no desecho la gracia, dice, de Cristo. La gracia de Dios, dice, pues si por la ley, dice, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El que nos guarda, dice, el que nos guarda toda la ley, dice Santiago, se hace culpable de ella, como lo había dicho antes. Amén. La Biblia dice que en Juan 19:30, ¿qué dijo Jesucristo? Después de que tomó la cena con sus apóstoles, ¿qué dijo en Juan 19:30? Dijo, consumado es. Ahí se selló el pacto, ahí acabó la redención de los hombres. Y ahorita hay iglesias que dicen, oye esto, ustedes lo han escuchado, ustedes son testigos de lo que voy a decir. Si no 10 más, ¿qué dicen que pasa con vos? Te vas para el infierno, porque ellos dicen que si no 10 más, te quedas en el rapto. O si te pasa algo, es porque no estás diezmando, estás maldecido, estás enfermo, es porque no estás diezmando. ¿Cobran cuánto? 48 diezmos al año. La ley dice que cobraban una vez al año. Es tan simple de refutar a esta gente que lees la escritura y ella lo hace todo. Porque al querer argumentar con esto vas a tener que argumentar en contra de la escritura. Porque simplemente estamos leyendo la escritura. Amén.
Pero nadie quiere decir nada. ¿Por qué? Porque tiene miedo de meterse a problemas. Tiene miedo que lo saquen de la iglesia. Amén. Martín Lutero dijo, un maestro dijo, que permanece mudo cuando se enseña el error y no obstante dice, pretende ser un maestro de la verdad, es peor, dijo, que un fanático descarado y con su hipocresía, dijo, hace más daño que un hereje. Esto no quiere, dijo, ofender a nadie o decir, dice, una palabra en favor de Cristo o combatir al diablo y al mundo. Si la gente que sabe que esto está mal, ¿por qué no lo dice? Me gusta esa cita de ese hombre. Este hombre dice, Martín Lutero dice que amaba a la Iglesia Católica y nunca se quiso salir de ella, no quería salirse de ella, fue excomulgado cuando clavó las 95 tesis. ¿Por qué las clavó? Porque ahí estaban los errores, ahí estaban las herejías, él estaba en contra de la herejía. En ese tiempo la salvación había que ganarla, había que comprarla. Amén. Hay mucha gente que en los círculos evangélicos que condenamos la Iglesia Católica cuando deberíamos de estar condenando a estos pastores. Por eso han hecho lo que les da la gana. Y qué vergüenza que quien los está exponiendo hoy en día es Univisión, es Telemundo. Es una vergüenza. Isaías dijo perros mudos, ¿no? Hay mucha gente que en las iglesias sabe que esto está mal. Pues la Biblia lo dice. Es tan simple que la Biblia lo dice. Hay que hacer algo, hombre. Verdaderamente que sí necesitamos una reforma otra vez. Y no es, como dije, Dios me dijo, Dios me habló. Aquí nos sale a la Escritura otra vez. ¿Verdad? ¿Qué dijo Juan Calvino? ¿Cuál era otra cita de Juan Calvino? Cuando dice que defendió las doctrinas de la gracia. No me quiero salir del tema, pero voy a leer. Estos hombres dicen que cuando creían que algo, o sea, estos hombres se tomaban en serio la verdad, que dice que no les importaba si los mataban por la verdad, ponían su vida por la verdad. Ya hoy todo el mundo tiene miedo de decir cualquier cosa por no ofender a alguien. Dice que cuando este hombre defendió las doctrinas de la gracia, la gente le dijo que por qué defendía ferozmente esas doctrinas. Y les dijo porque están en la Biblia. Doctrinas que hoy en día ya en la mayoría de las iglesias se perdieron ya. Amén. Oí lo que dijo. Cuando se le preguntó por qué defendía con tal fiereza estas doctrinas, respondió, aún dijo, un perro ladra, dijo, cuando atacan a su amo. ¿Cómo podría yo, dijo, guardar silencio cuando el honor de mi Señor es atacado? Amén. Ya viste, hoy cualquiera dice cualquier cosa y la gente que dice no dice nada. Esta es cobardía. ¿Cuánta pobre gente no está siendo devorada más que todo en los países de nosotros también por esta doctrina? Aquí hay un hombre que tiene una casa que tiene 18,000 pies cuadrados. ¿Con qué es que ha hecho eso? Con los diezmos de los pobres. Yo estaba viendo un documental en inglés y dice que este hombre, las ofrendas que le llegan o los cheques que le llegan y las oraciones que le llegan, dice que las tira a la basura. Los mismos trabajadores de él lo están diciendo. ¿Y quién está exponiendo este? El Estado. El FBI anda siguiendo a este hombre. Y no solo a él, a muchos. Amén.
una vergüenza que el mundo los esté exponiendo, en vez de nosotros mismos decir algo en favor de la verdad. ¿Cuánta gente pobre no hay en las iglesias? Si vemos de lo que estábamos hablando del diezmo, dice que era para los pobres, era comida, era alimento. ¿Sabes en qué lo han convertido los diezmos hoy? En jet privados, en mansiones que son monstruosas. ¿Ah? Y los que están empezando y no tienen, quieren tenerlo también, tienen la misma doctrina. Hay gente que solo tiene 2, 5 pelados, pero quieren también tener lo mismo. Si tener la misma doctrina, ¿qué es lo que andan buscando? Amén. No sé si tengo tiempo todavía, cuántos minutos llevo para que no se me alargue el video, para hablar de Malaquías, para explicar el libro de Malaquías, que es tan importante. Quiero explicar el libro de Malaquías. Amén. Porque este es el libro más usado para chantajear a la gente, para que paguen el diezmo. Amén. Nos damos cuenta que así rápido a decir, cuando Acab, dice la Biblia que Acab cerró el templo de Jehová. Y no voy a dar la cita porque se va a tomar mucho tiempo. El rey idólatra de Acab. Dice la Biblia que hizo ídolos, adoró ídolos. Y dice la Biblia que quebró los utensilios de la casa de Jehová. Y dice la Biblia que hasta cerró el templo. Este rey malvado. Cuando viene el hijo de él, dice la Biblia que hace una reforma. ¿Y qué hizo? Dice que tal como estaba escrito en la ley, y ahí menciona los diezmos, que también dice que ordenó que se le llevaran las provisiones a los levitas. ¿Por qué? Porque la gente había dejado de darlo. Amén. Si la gente dejaba de dar estas provisiones, iban los sacerdotes y nadie podía ministrar, absolutamente nadie. Ya leímos en la ley que nadie podía entrar allí porque moría. Amén. Este hombre, cuando hace esa reforma, dice que se hizo conforme estaba escrito en la ley. ¿Verdad? Ahora vamos a leer Malaquías. Este es el texto más, como dijimos antes, más usado. Aman este texto. Yo este texto lo escuchaba casi todos los días. Amén. Y yo creo que hay muchos hermanos que están en la misma situación que nosotros estábamos. Y con esto no estoy diciendo que no tienen que dar. Amén. La Biblia dice que el que predique el Evangelio tiene derecho de vivir del Evangelio. Pero no de robar, ¿no? Dice la Biblia que Josías, Ezequías y Josías Josías hizo otra reforma. Dice la Biblia que dieron miles de animales para los sacrificios, porque en el tiempo de Ezequías estaba cerrado el templo. Y en el tiempo de Josías, Manasés, lo mismo. Amén. No estaba cerrado el templo, pero ustedes saben quién era Manasés. Rey también malvado. Y cuando estos hombres vienen al reinado, está destruido Israel. Amén. Y dice que Josías, cuando oyó el libro de la ley, que se rasgó los vestidos, lloró. Vamos a leer Malaquías. Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. Malaquías 3:8 dice. Voy a leerlo desde el 6. Porque yo soy Jehová, dice, no cambio.
Dice, por esto, hijos de Jacob, dice, no habéis sido consumidos, dice, desde los días de vuestros padres, dice. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y después dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos, dice, soy con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. Amén. Este texto, hay mucha gente que hasta de memoria se lo sabe, como lo dije yo, porque este es el texto que usan. Solo este texto lee. Y yo te voy a decir, no hayas ni por dónde agarrar. Amén. La Biblia dice que Israel dice que pereció, dice, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Amén. Este libro se escribió en los tiempos de ¿quién? De Nehemías. Quiero explicar esto porque esto es importante. Ustedes saben que cuando Nehemías y Esdras fue cuando el pueblo regresó del destierro de Babilonia. Amén. Y en estos libros hallamos cosas importantes, ¿no? Como las fechas, digamos. Ahorita las voy a dar porque es importante lo que voy a decir acerca de esto. Bueno, dice que regresaron en el 539 del destierro de Babilonia, ordenados por el rey Ciro. En el 538 ordenó Ciro que se hiciera, que se renaulara, que se reconstruyera el templo. Zorobabel fue el primero, dice, que llegó a Jerusalén, de los que vinieron para atrás, en el 538. Amén. Después Esdras, el escriba, y después de Esdras dice que vino ¿quién? Nehemías. Amén. Y Nehemías dice que gobernó del 432 al 420 en Jerusalén. El libro de Malaquías se escribió en el 420, exactamente en el tiempo que Nehemías era gobernador en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia. Dice la Biblia que después de que se había hecho la reforma completa, dice que el pueblo, ¿qué dice? Se corrompió. Dice que Nehemías después de 12 años fue llamado por el rey persa para que reanulara sus trabajos en el palacio. Dice que tardó 12 años y en el 420 regresó, que fue cuando se escribió Malaquías. Por eso Malaquías denuncia a esta gente y Dios condena a esta gente por lo que habían hecho. Ahorita vamos a leer lo que Israel había hecho. El mismo libro de Malaquías dice lo que Israel había hecho. ¿Cómo es posible que esta gente esté maldiciendo a la gente? Cuando el mismo libro de Malaquías dice quiénes eran, quiénes fueron los que fueron condenados. Los primeros que fueron condenados fueron los sacerdotes judíos. Amén. Y esto se llevaría mucho tiempo para hacer este estudio y hablar de estas cosas, pero así. Amén. El libro de Malaquías dice, digamos, el primer versículo dice, Dios está hablando del amor a los judíos. Dice, ¿cómo dice? Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. El versículo que cita Pablo en Romanos 9. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y después dice, después viene
Después viene la condena de los sacerdotes. Oí lo que habían hecho los sacerdotes. Dice, en el capítulo de Malaquí, en el capítulo 1, versículo 6, dice, el hijo honra al padre, dice, y el siervo a su señor. Si pues yo soy, dice, padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, dice, oh sacerdotes, dice, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis animales ciegos para el sacrificio, no es malo. Asimismo, dice, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Presentarlo, dice, pues, a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes judíos? Dice que estaban sacrificando animales ciegos, cojos, hurtados. Amén. Dice, ahora pues, dice, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, dice, pero ¿cómo podéis, dice, agradarle, dice, si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, quien también hay de vosotros, dice, que cierre las puertas, dice, o la lumbre de mi altar, de balde, dice, yo no tengo, dice, complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano, dice, aceptaré ofrenda. Ya Dios ya está encolerizado, está enojado con esta gente. Dice la Biblia en el versículo 2 que se comenzaron a mezclar, dice, los judíos con los paganos, dice, y se casaron las hijas, dice, en el 11, prevaricó, dice, Judá y Israel, y Jerusalén se ha cometido, dice, Jerusalén ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con sus hijas de sus dioses, dice, extraños. Dice que los judíos se comenzaron a meter con mujeres paganas. ¿Qué dice en el capítulo 13 de Nehemías? Dice que cuando él llegó a Jerusalén, dice que los hijos de los israelitas no hablaban ya ni su idioma. Dice que hablaban ¿qué? Otro idioma. Y eso lo puedes corroborar en Nehemías 13. Cuando Nehemías llega a Jerusalén en este mismo tiempo, dice que estaba corrompido. ¿Y sabes qué dice? Dice este hombre, dice que hasta riñó con ellos, los golpeó, los hizo jurar. Que vamos a leer ese versículo. Solo estoy dando esta pequeña explicación para que ya dejen de robarle a la gente ya. Amén. Y dice que Dios condenó. Dice que el divorcio. ¿Sabes que desde ese tiempo Dios condenó el divorcio? Dios le reclama a esta gente también. Porque no solo adulteraron espiritualmente, sino que dejaron a sus mujeres. Dice vamos a leer el 16. Dice, y esta otra vez dice, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más las ofrendas, dice, para aceptarlas con gusto de vuestra mano, dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Dice, contra la cual has sido, dice, desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, dice. No hizo, dice él, uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba, dice, una descendencia para Dios.
guardaos, dice, pues de un espíritu guardado, dice, pues de vuestro espíritu, dice, y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. Estamos hablando que Dios condenó a los sacerdotes, condenó el meterse con mujeres paganas y condena también el divorcio, que este es otro tema ya, pero la Biblia lo condenó. Dice que Dios tiene abundancia y poder para haberle hecho a quien, a Adán, no solo una mujer, le hubiera hecho un montón de mujeres, pero la Biblia dice que Dios le hizo una mujer. Amén. Aquí podemos ver que este libro y que este profeta estaba hablando a los judíos y no a los cristianos. Y estoy diciendo esto por lo mismo que dije antes, porque con este texto, si no te sacan el diezmo de a buenas, de a malas te lo sacan con este, porque de ahí dice que estás maldito. Y la Biblia dice que quedaron estos sacerdotes bajo maldición. Ustedes saben qué le pasó a los judíos después, puras calamidades, ¿no? Ya vamos a acabar, ya solo voy a leer otro texto para ti. Amén. Solo voy a leer el texto de Nehemías para que se den cuenta que estos hombres están hablando de la misma situación. Dice que Nehemías volvió a reanular el diezmo, pero dice que cuando Zorobabel y Nehemías ya no estaban, dice que paró también esto. Dice, ahí lo pueden leer desde el 8, pero bueno, vamos a leer lo que vamos a leer ahorita. En el versículo 13 es cuando Nehemías regresa otra vez a Jerusalén. Amén. Y dice que en aquel día, dice, se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, dice, y se fue, y se fue hallando escrito en que los moabitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios, dice, volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, dice, pues la ley separaron a los de Israel de todos los mezclados con los extranjeros. Amén. Bueno, dice que Nehemías hace otra reforma. En el versículo 12 dice que Nehemías vuelve a ordenar al pueblo que traiga los diezmos, de lo que está hablando Malaquías. ¿Por qué lo habían dejado de dar? Ya no lo estaban. Dice que los sumos sacerdotes se habían ido. ¿Por qué? Porque no les estaban dando el diezmo. Y por eso Malaquías dice, ustedes le están robando a Dios. Amén. Y cuando está hablando Malaquías del divorcio y de los judíos metiéndose con mujeres paganas, Nehemías está diciendo lo mismo aquí. Y dice, dice, así mismo dice, en Nehemías 13:23, en aquellos días, dice, a judíos que habían tomado mujeres de Asad, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban, dice, lenguas de Asad, porque no sabían hablar, dice, judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, dice, y los maldije, y los herí, algunos de ellos, dice, y les arranqué el cabello, y los herí, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, dice rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Cada cual puede estudiar estas escrituras y compararlas, y nos vamos a dar cuenta que lo que han hecho es torcer la escritura y hacer decir la escritura otra cosa que no es. Amén. Malaquías
que está diciendo lo que dice Nehemías también, que el pueblo se corrompió. Amén. Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí y después vamos a hablar del Nuevo Testamento en otra oportunidad. Amén. Y vamos a explicar cómo es que se tiene que dar en el Nuevo Testamento. Amén.